Muchas gracias, presidente. Voy a contribuir a su preocupación en materia de tiempo, porque la verdad aquí ha habido muchas observaciones, muchos aportes, y prácticamente lo que sucede en Colombia ya lo hemos prácticamente sintetizado, o se ha sintetizado por los diferentes parlamentarios. Yo quiero hacer un aporte sobre la interpretación de las causas de los asesinatos, especialmente en Colombia, asociados al debate electoral. Pero antes de esto, yo quiero citar estudios como el de la MOE, de la Fundación Pares y lo que ha aportado también el Ministerio de Defensa en respuestas al cuestionario del debate del día de hoy. Todos coinciden en general. En el último año, entre líderes sociales, políticos, defensores de los derechos humanos, en fin, ha habido 364 casos victimizantes, sea como asesinatos, sea como secuestros, amenazas, en fin. De esos 364, 180 casos están asociados al momento político, a la temporada electoral. Y de esos 364 ha habido 91 asesinatos de líderes en general, pero 20 asociados a la violencia electoral. Y la verdad, todos esos hechos, la gran mayoría en las regiones, en la Colombia profunda, en la Colombia lejana, en el territorio. Y eso es lo que nosotros desde acá tenemos que procurar, contribuir con la responsabilidad de todos nosotros en nuestros pronunciamientos. Tan es así que en las respuestas al cuestionario, el Ministerio de Defensa, además de las estrategias con las entidades de policía, la fuerza pública, la ONP, en fin, de protección, además de los esquemas de autoprotección, de recomendaciones, los aportes en los esquemas de seguridad, nos recomienda a los políticos, a los parlamentarios, a la dirigencia nacional, acciones contra la estigmatización. El Ministerio de Defensa en sus respuestas está diciendo que la estigmatización, la descalificación política y social es uno de los elementos que inducen a la violencia política y electoral. Eso lo dice el Estado, eso lo dice el gobierno. Y yo sí creo, aquí lo hemos dicho, que un discurso en el Congreso descalificando, acusando, estigmatizando, unas palabras acá corresponden a disparos en la provincia, en las regiones, en la Colombia apartada. Allá no se echan discursos. Allá, cuando a un determinado ciudadano, en una circunstancia de desmovilizado o de militante de un grupo político o de defensor de los derechos humanos o del medio ambiente o de gente que lucha contra la minería ilegal, allá no le echan discurso, allá le echan bala. Quiere decir que acá disparamos palabras, allá disparan balas, en las regiones, en la Colombia profunda. Por eso, muy buena la recomendación del Ministerio de Defensa de luchar como estrategia, todo el Estado, nosotros hemos Estado, contra la estigmatización. Y yo pienso que en la medida que nosotros modulemos los discursos, no nos asemejemos, podemos diferenciarnos, pero esa diferencia tiene sus formas, sus expresiones. Aquí hemos afirmado por parte de muchos parlamentarios que el narcotráfico, que la minería ilegal, que las bandas criminales, que los grupos armados
organizados, promueven, por supuesto, la confrontación para la muerte de líderes sociales y líderes defensores de los derechos humanos. Y aquí va un poco lo que yo quiero como hipótesis señalar, señor presidente. Si bien la muerte de Karina García, la candidata liberal a la alcaldía de Suárez, nos impactó mucho a los colombianos, como la muerte del alcalde de Antioquia o de Norte de Santander, del candidato a la alcaldía, en fin, y de los concejales, pues la verdad hay que, además de las interpretaciones, de las hipótesis, yo pienso que además de estos escenarios de economía ilegal, del narcotráfico, etcétera, yo pienso que se están involucrando, o siempre se han involucrado dineros ilícitos, apostadores, financiadores, entre comillas. Y cuando ellos ven en riesgo esos aportes, esas financiaciones, esas inversiones que yo las señalo entre comillas, asesinan. Están apostándole a un determinado candidato que va a perder, asesinan al que va a ganar. Y yo creo que algo parecido pudo haber sucedido con Karina García, que iba a derrotar con su posición iniesta a ciertos sectores políticos involucrados en economías ilegales, pues la asesinaron. Yo no pienso que hubo ahí un choque ideológico o doctrinario. Y eso puede suceder. Y la recomendación al Ministerio de Defensa, a la ONP, pues en su tarea, pero más bien a la Fiscalía, a los órganos de investigación, a los órganos de judicialización, a la inteligencia del Estado, hacer un estudio, una trazabilidad de esas regiones, de esos municipios donde se crea que hay financiación directa del narcotráfico, de financiadores o apostadores. Apuestas. Muchas sumas de dinero apuestan y cuando ven en riesgo perder, recurren al instrumento del asesinato para evitarse pérdidas de estos recursos ilegales. Entonces yo pienso que hay que hacer mucho seguimiento y las zonas son marcadas, las zonas de presencia de comercio de narcotráfico, también de comercio ilegal de combustibles, que no es de poca monta en Colombia, en los departamentos fronterizos del norte y del sur del país. Las mafias del combustible también tienen candidatos o apoyan candidatos y nosotros lo hemos denunciado en el departamento de Nariño, señor ministro. Nosotros hemos dicho que por lo menos en Nariño y en el sur de Colombia hay carteles de combustible que han sido judicializados, que ha habido decenas de propietarios de estaciones de combustible encarcelados, pero continúan esos carteles de los combustibles apostándole a la política, apoyando candidaturas. Y cuando ven que hay confrontación por parte de otras candidaturas, ponen en riesgo la vida de esta gente. Entonces, hay esos financiadores, hay esos apostadores como actores de la violencia electoral que hoy estamos tratando de confrontarla. Felicitaciones al doctor Juan Diego Gómez. La verdad es un tema que nos interesa a todos los colombianos, a todo el país y por supuesto a nosotros parlamentarios. Gracias, señor presidente.